Bienvenidos a una nueva reunión con Mario Sangüesa Ortiz. En esta clase vamos a continuar con el capítulo de organización de la empresa, pero la versión o el capítulo 2. Vamos a continuar con la serie de videos en cuanto al ramo, materia o clase de administración. Cabe recordar, como cada video, que este material llega a ustedes gracias al proyecto Poeta DigiSpark. Vamos a entrar en materia. Bueno, tenemos primero la estructura, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que es la estructura? ¿Ya? Es cómo se estructura, valga la redundancia, la empresa. Si tiene una estructura más bien vertical o más bien horizontal. ¿Qué es lo que es la estructura vertical? Bueno, se caracteriza por una línea de mando angosta y muchos niveles jerárquicos, ¿de acuerdo? Es vertical, o sea, hay mandos arriba y hay mandos abajo, ¿ya? No hay mando hacia los lados, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características de una estructura vertical? Es una estrecha supervisión, hay un control estricto, más duro, rápida comunicación entre subordinados y superiores. ¿Cuáles son las desventajas de tener una estructura vertical? Altos costos por números de niveles administrativos, ¿de acuerdo? Hay muchos niveles. Imaginemos como una pirámide ya más angosta, donde hay muchos niveles, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos niveles que requieren más costo, inversión, ¿de acuerdo? Porque hay más cargos. También hay mucha distancia entre el nivel más bajo y entre el nivel más alto, ¿de acuerdo? En cuanto a la estructura plana o horizontal, se caracteriza por una línea de mando amplia y pocos niveles jerárquicos, ¿de acuerdo? Al contrario a una estructura vertical, son contrarias. ¿Cuáles son las características de una estructura horizontal? La delegación se delega más hacia otros niveles, hacia niveles que están hacia más al lado, porque es una estructura horizontal. Hay más cargos hacia el lado. Se establecen políticas claras. En cuanto a los subordinados, deben ser cuidadosamente seleccionados o elegidos. Se requiere de administradores de calidad, ¿ya? De mucha calidad. Y las principales desventajas de esta estructura horizontal es el riesgo de pérdida de control para el superior. Porque al haber, hay un superior, un cabecilla de mando, luego a un escalón más abajo hay muchos niveles hacia el lado de mando horizontal. Por ende, el que está en la cabecilla, el gerente general, va a perder el control porque tiene muchos niveles a su cargo. ¿De acuerdo? Esto es posiblemente una desventaja. No quiere decir que siempre sea una tónica así. Vamos por la diferenciación vertical. Aquí hay una distribución de la autoridad. ¿Qué significa esto? La distribución de la autoridad para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Y relaciones de reporte que vinculan a las personas, actividades y funciones en todos los niveles de la compañía, ¿de acuerdo? Luego, la diferenciación vertical. ¿Qué es lo que es la diferenciación vertical? ¿De acuerdo? Acá nos tenemos que hacer dos preguntas. ¿Cuánta autoridad delegar a los gerentes a nivel de división o funcional? Aquí hay un dilema, el dilema de la centralización o descentralización. ¿Qué significa esto? Si nosotros queremos más autoridad al gerente de la división o el gerente funcional, va a ser algo más centralizado. Si no queremos tanto mando o autoridad a los gerentes, va a ser algo más descentralizado. Luego, cantidad apropiada de niveles organizacionales, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la jerarquía? ¿Cuántos cargos hay? El área de control necesaria para implementar más efectivamente la estrategia. Porque si nosotros vamos a tener la operación que está en un nivel intermedio de nuestra cadena de mando, ¿de acuerdo? Si lo imaginamos en una pirámide que tiene cinco, cinco escalas,
o 5 bloques desde arriba hacia abajo. Primero está la cadena de mando, luego está el gerente de operaciones o el gerente de producción, luego está la operación en sí o la gestión o la producción. ¿Cuántos niveles queremos tener arriba? ¿Queremos tener más de 2, como en este caso, o 3, o 4, o 5? ¿De acuerdo? Eso lo debemos ver, analizar también nuestra empresa, cómo es, cuántos niveles necesita, ¿ya? Luego, la diferenciación horizontal. Esto es la agrupación de actividades según recursos, situaciones y características de organización, ¿ya? Tenemos la diferenciación horizontal que se guía por los patrones por departamentos o de departamentalización, ¿de acuerdo? Esto tiene que ser simple, ¿ya? O sea, es simple, ¿de acuerdo? Tiene que ser por tiempo, algo funcional, que contemple también el apartado geográfico, la división y matricial y entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que los patrones de departamentalización o la estructura horizontal o diferenciación horizontal, valga la redundancia, se tiene muchos departamentos, ¿de acuerdo? Que consideran simple, por tiempo, funcional, geográfico. Entonces, al ser horizontal, se puede tener mayor control y también mayor diferenciación entre funciones, cargos o departamentos, ¿de acuerdo? Luego, la estructura organizacional. El modo de cómo las actividades de una organización se dividen, se organizan y coordinan. O sea, cómo se organizan las actividades dentro de una empresa. ¿De acuerdo? Tenemos que tener dos cosas en cuenta. Primero, tenemos que diseñar la convivencia interna de la empresa. ¿De acuerdo? Esto es netamente de la convivencia interna de la empresa, cómo se relacionan, cómo se comunican entre áreas, entre departamentos que nosotros tengamos en nuestra organización. ¿De acuerdo? Luego, dar cabida suficiente a áreas claves. ¿Cuáles son las áreas claves? Las áreas que no pueden faltar, ¿ya? Las áreas que sí o sí tienen que funcionar. Si falta, yo no voy a poder tener una gestión amena, adecuada o totalmente efectiva y eficiente para ser rentables o sacar algún rédito económico o rédito de cualquier tipo de mi empresa, ¿ya? ¿Qué es lo que son las áreas claves? Las áreas claves son las que se encargan de la actividad, el proceso y de la operación en sí de mi empresa. Íntimamente, lo que está íntimamente relacionado, ¿no es cierto?, con el logro, con el éxito o fracaso del negocio. Si yo no tengo estas áreas claves, fracaso. Si las tengo, voy a lograr mi objetivo. ¿De acuerdo? Por eso son áreas claves. Son muy importantes dentro de mi empresa. ¿Qué tenemos que tener esto? Para identificar esto, hay una necesidad de identificarlas y también de cuidarlas, porque en esa empresa necesitan un mayor control, mayor apoyo, mayor capital, mayor preocupación. Luego, hay que asignar capital para lograr la ventaja. Si, por ejemplo, alguna otra área que no sea de actividad, proceso o operación, no tiene, o sea, tiene más capital o más apoyo o más atención de la gerencia o del área de control o del cargo de control que esté más arriba de las áreas como las actividades, proceso y operación, y dejando coja o dejando mermando alguna de estas áreas clave, obviamente yo no estoy cuidándola. Entonces, no voy a ser efectivo o eficiente. ¿Ya? Ojo con esto. Hay que cuidar y hay que valorizar, entregarle el valor, ¿ya?, que deben a estas áreas claves. Vamos a contar. Áreas claves. ¿Cómo nosotros identificamos estas áreas? Primero, ¿cuál es la fuente de la ventaja competitiva? La fuente de la ventaja competitiva, o sea, ¿qué genera una ventaja? Me genera una ventaja competitiva con respecto a mi competidor más cercano. Entonces, ¿cuál es mi ventaja para competir con él? ¿Ya? Primero, las actividades que realizo, procesos u operaciones que determinan la ventaja competitiva. Eso es, las actividades, procesos u operaciones que yo realizo que generan una actividad competitiva. La manera de yo hacer las cosas, cómo está estructuralizada mi empresa, qué proceso hago yo distinto ahí. ¿De acuerdo? Luego, cuentas de estados de resultados, partidas significativas. ¿Qué significa esto? Tener ingresos, costos. Como ya sabemos, las utilidades son
Las utilidades sigue la siguiente ecuación. Utilidades igual ingreso menos costos. Entonces, los ingresos que yo tengo no son ganancias, porque los ingresos también está implícitamente el costo que yo incurrí. Por ejemplo, yo compro harina, ¿de acuerdo? Y vendo pan. Yo vendo el pan, el kilo de pan a 2.000 pesos, ¿ya? Pero ese pan también tiene costo de luz, de agua, de mano de obra, de el local, ¿no es cierto?, de arriendo, que es un costo más bien hundido, ¿ya? Entonces, los ingresos no es lo mismo que ganancias, ¿de acuerdo? Las ganancias en sí netas para mí son las utilidades, que es ingresos menos costos, ¿de acuerdo? Es el resultado del negocio. ¿Cómo cuidar a mis áreas claves? Algunos consejos. Asignar el capital necesario para lograr la ventaja competitiva a largo plazo. Y retribuir, o sea, incentivar. Si yo me dan, yo también le tengo que retribuir, ¿de acuerdo? Y retener al personal. Entonces, la clave de esto es el recurso humano, la gestión de personas. La clave son conocimientos de recursos humanos, cuidarlos, retribuirlos, asignarles capital, proteger. ¿De acuerdo? ¿Qué considerar al momento de diseñar una estructura organizacional? Lo primero que tenemos que tener es que no existe una línea de mando ideal. No hay una ideal. Dependiendo de nuestra empresa, se va a adecuar una línea de mando específica o eh, adecuada a nuestra estructura organizacional. No existe una idea, no hay un patrón para esto, no hay un manual. Esto es rojo, esto es blanco, según tu empresa, no. Tú tienes que conocer tu empresa, ya que estamos jugando con un mercado, estamos trabajando, eh, estamos en un mercado, estamos trabajando con personas, con procesos. Los procesos tienen manuales, pero las personas no. ¿Y quién guía los procesos? Las personas, ¿de acuerdo? Luego, mientras que los administradores y los subordinados adquieren mayor experiencia en sus respectivas labores, la línea de mando tiende a crecer. ¿Ya? Eso es súper importante. Bueno, hemos llegado hasta el fin de este capítulo de Organización de la Empresa 2. Espero que le haya servido a todos ustedes y los invito y los dejo a todos cordialmente invitados a ver los otros videos anteriores o webinars subidas en el canal. Que tengan un muy buen día.